Listo, Bueno, que no pudo grabando. venir hoy, que lo Perfecto. pueda ver Me en voy a el... desactivar el audio por las dudas. Dale. Y yo te voy a torturar por el celular. Bueno, casos clínicos. Si ustedes tienen algún caso clínico interesante, saben que está bueno también que lo traigan y entre todos los Lo resolvemos. si podemos, ¿no? Por lo menos intentamos, hacemos el intento. Yo tengo un caso clínico que me mandó una residente ayer que es bastante complejo y voy a ver si lo podemos. Armar para el próximo. Sí, sí. Estos son muy simples. Bueno, Dice habilitar edición. ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces todos ven, ¿no? Vamos, pasemos la próxima. Así ya empezamos con el caso clínico. Se trata de una paciente de 44 años, argentina, que vive en Cava, capital, empleada administrativa, y que consulta por ciclos irregulares de 10 meses de evolución, SUA en cantidad, tiene una hipermenorrea, y refiere cansancio, inestabilidad emocional, con más actitudes de irritabilidad, aumento de peso y caída de cabello. Como antecedentes heredofamiliares, su hermana y su madre son hipotiroideas, el padre falleció de un infarto agudo de miocardio a los 56 años y no tiene antecedentes de diabetes mellitus ni de cánceres ginecológicos o mamarios, y tampoco refiere otros antecedentes relevantes. Como antecedentes personales, tampoco clínicos no refiere nada, y tiene como antecedente quirúrgico 2 cesáreas. Como antecedentes ginecológicos, tuvo una menarca a los 12 años, con un ritmo menstrual previo normal de 3,28, que no era abundante, y actualmente presenta ciclos de 7 o más días, cada 20 o 60 días, muy abundante. Su última menstruación fue el 20 de junio. Tiene pareja estable, como método anticonceptivo usa preservativos, no fuma, no toma medicamentos, hace gimnasia 3 veces por semana, es vegetariana, no refiere sofocos, duerme, pero se levanta muy cansada últimamente, refiere tensión mamaria y distensión abdominal, y en los últimos tiempos también constipación inusual. Entonces, ¿cómo abordaríamos el estudio de esta paciente? ¿Qué deberíamos hacer si la tienen sentada frente a ustedes? ¿Qué se les ocurriría hacer? Se escuchamos atentamente y los escuchamos. Sí, porque Bustamante, Cristian no está. No, por ahora, Así capaz que que viene después. pobre Vito. Es el único. No, y Singla, que tampoco lo tenemos por acá. ¿Cómo abordarían o cómo pensarían ¿Qué piensan? o qué Vamos, piensan? vamos, larguémonos, que así charlamos y se hace más lindo. Con Vittorio, va. estos síntomas y los antecedentes familiares, ¿ya le han hecho estudios tiroideos? O sea, ¿un hipotiroidismo ya se le ha descartado? Y no, estamos Apenas arrancando. apenas arrancando, vemos a la Exacto. paciente. ¿Mm? Entonces, Yo, eso que vos decís, Joana, está muy bien, porque es una de las cosas que deberíamos pensar, obviamente. Sobre yo creo que todo con estamos su mamá. ante una. Ana. Ay, perdón. Hola, buen día. Buen Yo día. estaba Dale. viendo que Hola, estamos ante Marco. una. Buen día. Que estamos una paciente que refiere que menstrua mucha cantidad. Bueno, a ver a qué le llama mucha cantidad, cuántos apósitos cambia, hace cuánto que le está pasando esto, ver si tiene algún síntoma de anemia, a ver si qué repercusión hemodinámica está teniendo este gran sangrado, porque el sangro mucho a veces es relativo. Muy bien. Eso Correcto. está muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otro aporte? ¿Qué más? Bueno, el examen físico, ¿cierto? El examen físico, tal Con cual. El examen físico. el peso, el índice de masa, la frecuencia cardíaca. Le palparía el Exacto. Ver si cuello. tiene, Muy bien. ver si tiene acantosis. Ujú. Exacto, el índice de masa corporal, acantosis, insulinoresistencia. Fíjense la edad que tiene la paciente, ¿no?
tiene 44 años, no tiene 30, 35, ¿no? Quiero decirles, estamos en un periodo... Momento de la vida Claro. particular. No, ¿uno en qué piensa cuando tiene 44 años? ¿A qué lo La asocia? transición. A la transición a la menopausia. Precisamente. Que puede o no ser, ¿no? La transición. Ok, ¿pasamos a la próxima? Dale. Vamos, Jazz. Bueno, esto es para recordar entonces que ustedes saben que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, se ve bien, ¿no? Las diapos. ¿Se ven claras? Habla de sangrado uterino anómalo, a todo sangrado que es alterado en la edad reproductiva y que acá sabe, la especialista está por ahí, Majo, así que nos va a ayudar, que este sangrado uterino anómalo, ustedes saben que se clasifica, de acuerdo a esto de la FIGO, en un sistema 1, que es el que define lo que es un sangrado uterino normal y lo que es un sangrado uterino anómalo. Quiere decir que una vez que uno sabe cuál es el patrón normal de sangrado, puede definir lo que es el sangrado uterino anómalo. Y la clasificación 2, que es con respecto a cuál es la causa de ese sangrado, que los divide en Palm Coin. Acuérdense que cuando hablamos de sangrado uterino anómalo es todo sangrado anómalo, como dice el nombre, que se produce en la edad reproductiva y que puede ser agudo, puede ser crónico cuando tiene más de 6 meses y que puede ser alteración del patrón menstrual, un sangrado intermenstrual o puede ser un sangrado iatrogénico, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es no predecible bajo tratamiento hormonal. Cuando hablamos de alteración del patrón normal menstrual, tenemos que saber qué es lo normal en frecuencia, duración, regularidad y volumen. Y acá siempre hacemos un comentario, porque en frecuencia, para los endocrinólogos y las guías de endocrinología, lo normal es de acuerdo a la edad ginecológica de la paciente. ¿Se acuerdan? Que era si tenía menos de 3 años de edad ginecológica, más de 3 años de edad ginecológica hasta la perimenopausia. En cambio, la Federación Internacional de Ginecología no hace esa distinción y habla de ausencia menorrea. Fíjense, más de 38 días entre el comienzo de una menstruación y el comienzo de la otra menstruación, infrecuente. ¿Por qué? Porque Figo dice que ya hay que desechar los términos oligomenorrea, polimenorrea, hipermenorrea, todos esos términos que nos confundían ya no deberían usarse más. Por eso ahí pusimos sangrado uterino anómalo en cantidad y pusimos entre paréntesis lo que antes se llamaba hipermenorrea. Fíjense que en frecuencia, para la FIGO también, menos de 24 días es frecuente, pero para la Sociedad de Endocrinología y para las guías internacionales de endocrinología, con una mujer de más de 3 años de edad ginecológica, ciclos menores de 21 se conocen como polimenorrea y mayores de 35 se conocen como oligomenorrea. Después en la duración, también ustedes saben que a veces se decía si había poca duración o mucha duración. Hoy lo único que se clasifica es la duración prolongada, es decir, cuando el sangrado menstrual dura más de 8 días, se dice que es patológico y entonces se habla de sangrado uterino anómalo por duración prolongado. La regularidad, es decir, con qué variación se presentan los ciclos menstruales, cuando la variación es mayor de 8 a 10 días de todos los ciclos, se dice que es irregular. En cuanto al volumen, antes se decía si era poco volumen o mucho volumen, de acuerdo, como decía Majo, ¿no? Midiendo las toallitas. Bueno, hoy tendríamos la ventaja de midiendo la cantidad volcada en la copa menstrual, pero eso cambió también, ya no cobra importancia cuando la paciente tiene poco sangrado menstrual, sí cuando el sangrado es tan abundante que altera su calidad de vida. Aquí esto es algo autopercibido, ¿sí? Subjetivo. Exacto. Majo, ayúdame si te acordás algo que me estoy salteando. No, está perfecto. Y después tenemos el sangrado intermenstrual y el sangrado no predecible bajo tratamiento hormonal. Y con respecto a la clasificación 2 de FIGO, dice, bueno, ya definimos que esto es un sangrado uterino anómalo en esta paciente, por duración, ¿sí? Porque es prolongado, ¿sí? Y por cantidad, porque es abundante y le altera la calidad de vida. Entonces, tenemos que pasar
a la clasificación segunda, que es cuáles son las causas, si son estructurales, que sería el acrónimo que se usa es PALM, porque la P de pólipo, la A de adenomiosis, la L de leiomiomas, la M de malignidad o hiperplasia endometrial, y las causas no estructurales que se cobijan bajo el acrónimo COEIN, que es la C de coagulopatías, la O de disfunción ovulatoria, la E endometriales, la I de iatrogénicas y la N, que son las no clasificadas o clasificadas de otra manera. Fíjense que cuando miramos la de disfunción ovulatoria, aquí tenemos 4 grupos, que son las de causas hipotalámicas, las de causas hipofisarias, las de causas ováricas, y en un apartado especial se encuentra el síndrome de ovario poliquístico. Esta P corresponde al síndrome de ovario poliquístico. Bueno, seguimos. Yo iba a pasar la diapo, pero no tengo para pasarlo. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Eso les da un pantallazo de todas las posibilidades diagnósticas que vamos a aplicar en esta paciente. Y también otra cosa importante es ubicarla en su momento estro para saber qué es lo que tenemos que buscar. Uno que piensa que esta mujer, 44 años, puede ser una transición a la menopausia. Acuérdense que por definición la transición comienza cuando varían las longitudes del ciclo con más de 7 días a lo que tenía previamente. Quiere decir que la paciente dice, siempre menstrué cada 28 días, pero ahora estoy menstruando cada 21 o estoy menstruando cada 35. Ese es el comienzo de la transición temprana a la menopausia. Pasa la próxima que creo que teníamos una. Claro. ¿Y cuál es la edad? No, estaba la anterior, porque estaba animada. La edad normal en que se produce habitualmente el inicio de la transición a la menopausia es a los 47 años. Acuérdense que puede ser temprano o tardía. La tardía ya aparece el salteo menstrual en la transición tardía a la menopausia. Y que este periodo de transición a la menopausia generalmente dura 4 años, 5 años, pero puede durar hasta 10 años. Entonces uno piensa, bueno, esta mujer probablemente haya tenido una transición, esté en una transición Un poquito un anterior. poquito adelantada. Porque los pacientes no leen los libros, entonces eso de los 47 uno tiene que ubicarse en el contexto de cada paciente. La próxima, Jazz. Entonces. Bien, entonces, muy bien, como dijeron ustedes, tiene que haber un correcto interrogatorio, un correcto examen físico, un correcto examen ginecológico y veremos si corresponde en esta paciente pedir para descartar otros estudios hormonales. Y hay guías que ahora les vamos a mostrar que establecen un corte de edad donde uno debería sistemáticamente descartar otras causas utilizando la medición de su edad. Correcto interrogatorio. ¿Qué es lo que tenemos en el interrogatorio? Primero, los antecedentes, como había dicho Joana, y miremos la tiroides. ¿Por qué? Porque tenemos Sí. madre y hermana hermana que son hipotiroides. hipotiroides. Pero además tenemos datos positivos de la paciente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la paciente? Tiene un sangrado uterino anómalo en cantidad. Tiene cambios en su ciclo menstrual desde hace 10 meses, tiene irritabilidad, cansancio, tensión mamaria, caída de cabello, constipación, distensión abdominal e incremento de peso. Todas esas son las quejas de la paciente. Pásate ellas. Correcto examen físico. Cuando la examinamos, encontramos que tiene 63 kilos de peso, mide 1,59 m, un índice de masa corporal de 25, una circunferencia de cintura de 88, no tiene acantosis nigricans, tiene una tensión arterial normal, una frecuencia cardíaca de 78, no se observan signos clínicos de hiperandrogenismo, la palpación tiroidea es normal, presenta piel seca y cuando hacemos el examen ginecológico, a la especuloscopía está todo bien, la vulva también,
El útero impresiona globuloso al tacto, los anexos no se palpan y el examen ginecológico mamario no muestra particularidades si no tiene galactorrea. Vamos a la próxima. Entonces, estudios complementarios ginecológicos. ¿Qué aporta la paciente? Tiene una mamografía que es totalmente normal, BIRATS 2, una ecografía mamaria normal, un PAP trófico negativo para patología y en la ecografía ginecológica transvaginal encontramos un mioma de 4 por 4 por 3 centímetros intramural con impronta submucosa. El endometrio es de 5 milímetros. Y entonces, ¿qué laboratorios le vamos a pedir a esta paciente? Los escuchamos, así descansamos y podemos comer nosotras. Ay, sí, porque esta ensalada de fruta está bárbara. TSH, FSH, LH, estradiol, prolactina. Muy bien. Muy En el bien. caso de ella, yo creo, bueno, igual tenemos la ecografía que es completa normal, pero si no hubiéramos tenido una ecografía y saber que es de larga data, poco probable, pero igual hubiera agregado una subunidad beta. Es una señora que usa mal el preservativo y todavía está en edad fértil, entonces descartar todo lo que sea embarazo y sus complicaciones. Correcto, Rodríguez, está perfecto. Hay que pedirle también una subunidad. Por la- Además, a propósito pusimos, ¿no? Porque es cierto, no usa. ¿Qué Ah, pasó? ¿Me estoy escuchando? Ah, Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, pasemos a la próxima, Jazz. correcto. Vamos a descartar embarazo. Vamos a pedir un FSH, un estradiol. Vamos a pedir una TSH y vamos a pedir una prolactina. Y ustedes fíjense que las guías nos dicen que ante un SWAP con oligomenorrea, que puede tener o no síntomas climatéricos, lo que importa es su edad. Si la paciente tiene menos de 45 años, es imperioso que pidamos todos estos laboratorios para descartar otras patologías. Si la paciente tuviera más de 45 años, las guías recomiendan no solicitar este tipo de estudios porque el diagnóstico más probable es de transición a la menopausia. Igual, cada paciente es cada paciente. Igual yo puedo agregar, Sí, por supuesto. Vittorio había dicho LH. Muy bien, Vittorio, porque antes pedíamos FSH, estradiol, TSH y prolactina, pero las nuevas guías, es más, ni siquiera pedían estradiol, pero las nuevas guías dicen que hay que pedir LH. Así que está bien, acá nosotros no lo pedimos, pero sí. Y como Porque dijo, en estas guías no lo decía. claro, como dice Doris, lo importante es saber que cuando la paciente tiene más de 45 años, obviamente le vamos a pedir la beta-HCG y la TSH, Obvio. como es el caso de esta paciente, pero no hace falta pedirle FSH y estradiol porque sabemos que le va a dar cualquier cosa y que, por ejemplo, si tenemos una paciente con una amenorrea de 2 meses de evolución, que tiene sofocos, le pedimos FSH, nos da FSH de 100 y un estradiol de menos de 20, no vamos a hacer diagnóstico de menopausia. No. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene que pasar un año entero sin menstruar para que la paciente tenga el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Y tampoco sirve hacer el diagnóstico de transición porque el diagnóstico es básicamente clínico. Fíjense que pedir FSH o un estradiol es la foto de ese día, no la realidad. Si lo piden a la semana siguiente puede dar absolutamente diferente, sobre todo si la paciente todavía menstrua. Entonces no tiene ningún sentido pedir en pacientes de más de 45 años la FSH y el estradiol. En esta paciente que deberíamos chequear todos los ejes, pediríamos todo esto y la LH según las nuevas guías, como dice Vito. La próxima, Jazz. Bueno, ¿qué trae la paciente? La paciente regresa con estudios solicitados. Fíjense, tenía una hemoglobina de 9.3, un hematocrito de 32, encima era vegetariana la paciente, ¿se acuerdan? Una ferremia de 9, saturación 13%, el perfil metabólico estaba bastante bien, colesterol total 183, HDL 55,
LDL 118, los triglicéridos estaban levemente elevados, 164, las transaminasas normales y la glucemia 98 miligramos por ciento. Seguí. ¿Qué trae en el laboratorio hormonal? La beta era negativa, la FSH de 18, el estradiol de 110, la prolactina de 10, la TSH 12.8 con una T4 libre de 0.7 nanogramos por mililitro. Así que, como habían dicho recientemente, creo que Joana fue que dijo, esta paciente es hermana e hija de la madre y la hermana, por lo cual está con hipotiroidismo, la próxima. Por eso lo contactamos con endocrinología para que realicen su evaluación, su seguimiento, y se le indicó ferroterapia. ¿Qué hicimos? Le propusimos el DIU con levonorgestrel, si vuelve a sagrar abundante, para ver por qué, porque la idea era ver qué pasaba con su control tiroideo, ¿sí? Para ver si estos ciclos irregulares tenían o no que ver con su hipotiroidismo, porque tal vez nosotros le damos T4 y regulariza los ciclos, entonces no era una transición a la menopausia, no sé si me siguen, porque regularizó los ciclos, quiere decir que su patología era el hipotiroidismo. O puede ocurrir que no. Exacto. Entonces es para control. Y importante que la paciente no desea tomar anticonceptivos, porque era otra de las posibilidades para cortar su sangrado. Entonces se fue a su casa para control y control por endocrinología con ferroterapia. Sigamos. Esto está rico. Sí, la paciente regresa a los 5 meses y refiere persistencia de sus ciclos irregulares, ¿sí? Continúa con sangrado uterino anómalo en cantidad, ¿sí? Porque no tenía digamos, su irregularidad se normalizó. Por lo cual, con la presencia de ese mioma uterina, pensamos que es un SUA con categoría 2, PALM. ¿Por qué? Porque había un mioma con compromiso submucoso. Con impronta submucosa. No presenta sofocos. Su endocrinóloga lo controló, le administró 88 microgramos de T4, por lo cual la paciente vuelve eutiroidea, ya no está hipotiroidea, continúa con ferroterapia y sigue contándonos que utiliza el preservativo en forma no correcta. Entonces, ¿qué hicimos? Le indicamos que utilice un dispositivo intrauterino, un endoceptivo con levonorgestrel. Exacto. Eso queríamos recalcar, ¿no? Como a veces estas alteraciones que coinciden, ustedes saben que, bueno, mejor que nosotras, que el hipotiroidismo es más común en las mujeres en la posmenopausia y también en el periodo de transición, y muchas veces no está claro diferenciar el diagnóstico. Si la paciente, luego de administrar la T4 y estar eutiroidea sigue con sus alteraciones del ciclo, evidentemente estamos en la transición a la menopausia. ¿Qué es lo que dicen? Este es un trabajo, una de esas perlas que publica el Menopause cada tanto, de transición a la menopausia y que habla de anticoncepción en transición a la menopausia. Sostiene que durante este periodo de la vida las pacientes tienen amplias fluctuaciones hormonales y de los ciclos que, como dijimos antes, puede durar hasta 10 años, ¿sí? Y obviamente la paciente entra en la menorrea luego de 12, entra en menopausia luego de 12 meses de amenorrea. ¿Qué se sabe de la transición a la menopausia? Que es un periodo de transición con disminución de la fertilidad, pero no es absoluto la posibilidad de no embarazo. Quiere decir que la paciente todavía tiene riesgo de embarazo, por lo cual, sobre todo con las pacientes que son pacientes de más de 44, 45 años, es fundamental que le demos un método anticonceptivo para evitar que tenga un embarazo no deseado que por su edad y si tiene patologías más todavía, se va a asociar con resultados adversos, tanto para ella como para claro, el feto. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que todas las mujeres en la transición a la menopausia que son sexualmente activas tienen que recibir un método anticonceptivo, le ofrecemos todos los métodos anticonceptivos que ella elija, en este caso, en esta paciente, le ofrecimos el dispositivo con levonorgestrel porque ella no quería tomar anticonceptivos orales.
Bueno, y además nos parece lo más saludable en este momento de la vida, ¿no? Obviamente, en general, lo que se dice es que mantener el método anticonceptivo hasta la edad de la menopausia. La próxima, Jazz. Bueno, recuerden, esta sí está animada, así que si querés anda corriendo que tiene dos cositas. Recuerden que cuando uno mira, estos si no lo tienen se los mandamos, que son los criterios de elegibilidad del CDC que se publicaron el año pasado, en agosto. ¿Y qué dicen? Como decía también los criterios de elegibilidad previos de la Organización Mundial de la Salud, que no hay contraindicación de ningún método anticonceptivo basada en la edad de la paciente, ¿sí? Solamente dos advertencias. Saber que tanto el acetato de medroxiprogesterona como la contracepción hormonal combinada, cualquiera de sus formas, acuérdense que la contracepción hormonal combinada es las pastillas, el parche y el anillo vaginal, Los ¿sí? tres. Los tres. Entonces, cualquiera de sus formas de anticoncepción hormonal combinada, igual que el MAP de POT, tenemos que evaluar riesgo. ¿Por qué? Porque es categoría 2, que dice que no está contraindicada. Pero ojo, a la hora de la elección tenemos que saber cómo es la paciente. La próxima. Bueno, la próxima porque está animada, fíjense, lo que les decía antes, no hay restricción de ningún método anticonceptivo por edad, pero en las mujeres que usan contracepción hormonal combinada, como también las pacientes que usan el MAP de POT, tenemos que pesar riesgos y beneficios. ¿Por qué? Porque si hay alguna contraindicación no es por la edad, sino porque estas mujeres van a tener mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de hiperlipemia, y Y entonces ahí, mamario con el Depot. y con el DEPOT, Con el Depot. y entonces ahí tenemos que pesar riesgo y beneficio. La próxima. Decí que acá no se usa. No. Bueno, y esto es qué pasa con la contracepción hormonal combinada en la transición a la menopausia, que es lo que a la hora de decidir, recuerden que tenemos que saber que la anticoncepción hormonal combinada tiene riesgos y beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Y a esta paciente le mejoraría el sangrado uterino anómalo, porque eso es una de las ventajas, además de la contracepción, pero en aquellos pacientes que tienen sofocos mejoraría también los síntomas vasomotores al tiempo que sabemos que preserva la masa ósea. Pero todos los contraceptivos hormonales combinados tienen riesgo, que es mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de aumentar los triglicéridos. Eso depende del tipo de estrógeno. El estrógeno es el que, acuérdense que el estrógeno aumenta la producción hepática de triglicéridos. Y esto es mayor cuando uno usa un estrógeno sintético, como pasa con el etinilestradiol, y cuanto mayor es la dosis. Y además hay mayor riesgo del aumento del riesgo de tromboembolismo venoso. La próxima. Lo que les decíamos antes, cuando damos contracepción hormonal combinada vía oral, pasa por hígado, ¿sí? ¿Y qué hace ese pasaje por hígado? Aumenta la síntesis de angiotensinógeno, que estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, tenemos más riesgo de hipertensión. Aumenta la síntesis de proteínas hepáticas, entre ellos factores de coagulación. Aumenta la síntesis de triglicéridos y también puede afectar el metabolismo de los hidratos de carbono. La próxima. Tiene riesgo de trombosis. ¿Y con qué está relacionado el riesgo de trombosis? Con la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad, la dosis y la potencia del estrógeno, la presencia de diabetes y dislipemia. La próxima. Y el riesgo de tromboembolismo venoso, que depende de la edad de la mujer. ¿Se acuerdan que hay gráficos claros que dicen que cuanto más años tiene la mujer, más riesgo de tromboembolismo? La presencia de mutaciones trombogénicas, el peso corporal, cuanto más peso, más riesgo tiene. Obviamente, otra vez el estrógeno, la potencia y la dosis de estrógenos, y también con el gestágeno que contiene la presentación. La próxima. Por eso, a la hora de elegir un anticonceptivo, una contracepción hormonal combinada en una mujer perimenopáusica, vamos a tratar de no elegir animala, el etinilestradiol. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí ese grupito etinilo que tiene el estrógeno, el estradiol en
posición 17, por eso se llama 17 etinilestradiol, por ese agregado de etinilo en la posición 17, le da una potencia muy importante y hace que su vida media sea muy larga, por lo cual un concepto muy importante es que no pasa cuando uno habla de los estrógenos naturales. Cuando uno da etinilestradiol por ruta transdérmica o por ruta vaginal, el etinilestradiol tiene efecto hepático metabólico independientemente de que se administre por vía no oral. ¿Por qué? Por ese grupo de etinilo que está ahí marcado. Eso es muy importante para los anillos. Exacto, porque uno piensa, el anillo vaginal se coloca vía vaginal y entonces no tiene Por lo efecto. tanto, no tiene el efecto sistémico y Exacto. efecto sobre el hígado, y no es cierto. Y lo mismo pasa con el parche. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros damos etinilestradiol por cualquier vía, vamos a tener aumento de los triglicéridos, aumento de factores de coagulación, mayor riesgo de hipertensión. Así que lo que tenemos que hacer es pasar a la molécula de al lado, que es el estradiol. Fíjense que es la misma molécula, pero le falta ese grupo etinilo en posición 17. Y si no, el valerato de estradiol, que es el que está abajo, y animal otra vez, Jazz, el estetrol, que es el que tiene los 4 grupos hidroxilos y que es el más natural y el de En menor, teoría es el más natural. y el de menor potencia. La próxima. Bueno, acá esto se los dejamos para que lo tengan, ¿no? Esto en el libro lo habíamos publicado, ¿no? Sí, que están todas las cosas del La estetrol. La ¿Es diferencia, el del libro? sí, Ah, perfecto. la diferencia entre etinilestradiol, el estradiol y el estetrol, acuérdense que lo que se dice es que el estetrol es un NEST, porque si bien tiene menos afinidad sobre el receptor estrogénico alfa y beta que el estradiol, actúa principalmente el receptor estrogénico alfa y en forma dual, porque se dice que es agonista del receptor estrogénico alfa nuclear, por lo tanto tiene acción estrogénica, y eso lo hace a través en el hueso, en los síntomas vasomotores, a nivel cognitivo, y tiene acción antagonista en receptor estrogénico alfa de membrana, por lo tanto sería protector a nivel mamario, ¿sí? Pero no sería protector a nivel de la vasodilatación arterial. Claro, por eso es muy importante para cuando esto se está probando para menopausia. Exacto. Que el efecto vasodilatador del estrógeno que tiene el estrógeno natural, el estradiol, en teoría no lo tendría el estetrol. No es tan potente, claro. O no es tan potente. Sí, ese es un concepto importante de tener en cuenta. Además, la realidad, chicos, es que falta todavía muchos años por delante para poder decir de investigación. Exacto. Y tiene una vida media muy larga, ¿sí? Acuérdense que lo que existe es en anticoncepción, como dijo Doris, y recién se cree que si se aprueban los estudios, en el año que viene va a salir para uso en la terapia hormonal. Pero en la terapia hormonal no está combinado con drospirenona, está combinado con progesterona natural micronizada. Son también 15, lo que está en estudio es el estudio Comfort, 15 y 20 miligramos de estetrol cada pastillita, que va asociado a 100 miligramos de progesterona natural micronizada. Pero estamos en pañales todavía con eso. Seguí, Jazz. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Que la contracepción hormonal combinada, como dijimos, cualquiera de sus formas, es decir, anillo, parche o pastilla, está contraindicada, sabemos todos claramente, mujeres mayores de 35, fumadoras de más de 15 cigarrillos por día. Y entonces tenemos que evaluar cuidadosamente los factores de riesgo cardiovascular y venoso en aquellas mujeres mayores de 40 años, y si no existe indicación, tenemos que lo ideal es darle un estrógeno natural más que un etinilestradiol para disminuir los riesgos. Pero fíjense que si la paciente puede tomarlo, esta también es lo que le vamos a mandar del menopause de este año, que dice que si la paciente no tiene contraindicación, aún podría utilizar el etinilestradiol, que sabemos que está a bajas dosis, incluyendo anillo o parche anticonceptivo, hasta los 55 años. Esto no es lo mismo que opinan las guías australianas. Las guías australianas dicen hasta los 50, pero bueno, esto es lo que ¿cómo se llama esto? La Sociedad Internacional de Menopausia. Otra vez decirles que el MAP
Depot tiene un profundo hipoestrogenismo, se asocia a pérdida ósea, da aumento de peso y por lo tanto no es un método anticonceptivo que debería recomendarse en la perimenopausia, ¿sí? Y además tiene una acción like glucocorticoide, por eso se asocia con insulinoresistencia. Y además, sí, mama y meningioma. y meningioma. Acuérdense que hay trabajos que hablan de asociación del el uso de acetato de medroxiprogesterona con el desarrollo de meningiomas. La próxima. Bueno, preguntas sobre la paciente que presentamos o sobre lo que estuvimos hablando. Yo tengo una consulta. Vamos. Entonces, siempre, esto es la polémica siempre que, por eso lo pregunto, suspendemos un anticonceptivo si está en la transición y nos damos cuenta más o menos a los 55. ¿Cómo suspendemos un anticonceptivo? Claro, si la No paciente tiene un suspendemos. SUA, No, le doy una Amapoli para su SUA. Sí. La paciente empezó a tomarla hace, no sé, un año y ahora tiene 55 años. Se lo suspendo para ver si dejó de menstruar. ¿Cómo hacemos? Me encanta. Igual después, más adelante lo vamos a ver. Sí, se dice que más del 90% de las mujeres a los 55 años ya dejaron de menstruar. Por eso vos le das contracepción hormonal combinada o lo que quieras, hasta un DIU con levonorgestrel, lo que vos quieras, hasta los 55 años. Después, asumís que no. Y si se embaraza, la publicás en Guinness, no sé, y además Sí, de más o menos. publicarla en algún paper científico. Pero sí, la idea es esa. Está perfecto. Yo tengo otra pregunta. Por supuesto, pregunte. Esta paciente, entonces, un poco en lo que hablamos en la clase de ayer de osteoporosis, ¿le deberíamos pedir una densitometría? Ahí O sea, te contesté. ¿Acción? Vos le vas a reemplazar. Si la vas a reemplazar, ¿Qué no. factor de riesgo tiene esta paciente? Hay que hacerle un FRAX. ¿Qué factor de riesgo tiene esta mujer para decidir que vos le pidas la densitometría? Esta paciente tiene un estradiol de 112 o 119. Sí, por ahí estaba. O sea que evidentemente depresión estrogénica no tiene en este momento. No tiene no tiene ningún factor de riesgo para osteoporosis. Si le haces el FRAX te va a dar un riesgo bajo de fractura a 3 años, precisamente porque no tiene ningún antecedente. Así que en principio esta no tendría indicación de pedirle. Tampoco la que dijo, si pasa lo que dijo Jazz, que le seguimos dando el anticonceptivo hasta los 55, tampoco tendrías que pedirle, porque está Porque está con protegida. tratamiento. A ver, el endocrinólogo de hueso, Vito. Sí, yo opino que no hay que pedirle una densitometría, salvo de que vos estés pensando que esté hipoestrogénica por alguna causa, porque ahí se cae el estímulo del hueso. Y además eso, tener como el concepto que lo importante al pedir una densitometría no es solamente ver qué score tiene, sino qué riesgo de fractura tiene, porque vos podés Eso tener es lo una más paciente, vos podés tener una paciente joven con un Z, un T-score, no importa, que no esté muy bien, pero vos sabés que esa paciente tiene bajo riesgo de fractura. Entonces, ahí como hay que poner en la balanza con qué tratamiento empezás, porque si empezás muy joven con un bifosfonato, vas a tener que, le vas a hacer una acumulación de bifosfonato en el hueso tempranamente y después, si esa paciente cuando tenga mayor edad y tenga realmente más riesgo de fractura, vas como a usaste como la primera arma que tenés. Entonces, por eso en osteoporosis se habla de tratamientos secuenciales. Entonces, en pacientes jóvenes que todavía le podés dar estrógeno, la primera opción es dar una terapia hormonal de reemplazo. Después, si no mejora el hueso, tenés denosumab o cualquier osteoanabólico y después un bifosfonato. Entonces, como que hay que ver el riesgo de fractura de la paciente, sobre todo cuando son jóvenes, para decidir un tratamiento. Ok. En el caso particular de esta paciente, esta chica no tiene para nada déficit estrogénico. Fíjense que tenía mastalgia
y tenía un dosaje de estradiol de, 100 y pico. de 110 o 112 justamente para el momento del ciclo era realmente alto y tenía mastalgia, así que evidentemente falta de estrógenos no tenía. Noelia Y a quería ella hacer una pregunta. perdón. Sí, ¿quién quería hacer? Ah, Noelia. sí. No, quería decir que lo que podemos hacer previo en este contexto o incluso en la transición es ir viendo cómo está el metabolismo fosfocálcico, ¿verdad? Pedir una vitamina D, un calcio, hablar de los cuidados de eso. Ella era vegetariana, por ejemplo, hay que ver si consumía lácteos. Lo bueno es que hacía actividad física, que también es importante para el cuidado del hueso, así que como que haría las medidas preventivas de cuidado del hueso en esta etapa. Perfecto, Bárbaro, qué lindo lo que acotó, es cierto, totalmente de porque acuerdo. la paciente es Dos, vegetariana. Sí, yo tengo una pregunta, ahí activo la cámara. Em, Esta paciente, en el caso de que hubiese aceptado la toma de anticonceptivos orales, por ejemplo, que nosotros pudiésemos darle un margareto de estradiol o un estetrol asociado a profestágeno, lo podríamos continuar incluso después, si ella no quisiera dejar la toma, como una terapia de reemplazo hormonal. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque hay algunas guías que dicen hasta los 10 años después de la edad de menopausia de la paciente, que si está con anticonceptivos suponemos que es alrededor de los 50, pero hay otros lugares donde he leído que como que se está perdiendo esa ventana, digamos, y que se puede continuar un poco más allá de los 10 años. no, la cosa es así, vos le das anticoncepción, lo que es anticoncepción, se lo vas a dar hasta los 55. Después, si querés, se lo suspendés y ves si tiene síntomas o cómo está, dónde está parada la paciente, porque ella te puede decir, no, yo, ¿sabes qué? Estoy tan bien tomando esto que quiero seguir con hormonas. Entonces, ahí pasas a terapia hormonal menopáusica y ya estás hablando del estradiol, la progesterona natural micronizada, es decir, de alguna combinación que no es anticonceptiva. No sé si queda claro. Perfecto, sí, sí, sí. Y ahí sí, el tiempo, antes se decía el menor tiempo posible, se decía no más de 5 años porque, ¿se acuerdan que en el WI estrógeno y progestágeno aumentó el riesgo a los 4.5, no me acuerdo cuántos años, de cáncer de mama? Entonces se decía no más de 5 años, pero ahora se sabe que la progesterona naturalizada no está asociada con este mayor riesgo de cáncer de mama. Así que Con lo cual no hay límite para el uso de terapia hormonal de la menopausia. Le da de alguna manera límite que existiría, pero marcando la relación riesgo-beneficio con los 70 años actualmente. Porque después de los 60 años hay un porcentaje importante de pacientes que todavía tienen sofocos. Entonces, por el hecho de que tenga 60 años, bueno, le vas a suspender la terapia hormonal, porque tiene su indicación. Pero después de los 70 años, la mayor parte de los trabajos y las guías de terapia hormonal de la menopausia, el algoritmo, dice que aumentan los riesgos en relación a los beneficios. ¿Qué más, chicos? Así pasamos al otro caso. Gracias. Yo tenía una consulta. En el caso, Sí. bueno, ella ahora tenía 44 años, se le puso un DIU liberador de levonorgestrel y supongamos que pasan, no sé, llega a los 48, 49 años, está con su DIU, está en amenorrea, secundaria su DIU, y empieza con calores, y, bueno, síntomas vasomotores, sequedad y demás. Ahí yo, por ejemplo, ya le puedo agregar un gel, un 17 beta estradiol, sin pedirle nada. Exacto. Sin pedir absolutamente nada. Listo. perfecto. Perfecto. Y aclaremos, es muy buena tu pregunta, Majo, aclaremos que el DIU se lo vas a tener que cambiar a los 5 años, ese con levonorgestrel, porque para anticoncepción te dura 8, pero para protección endometrial lo tenés que cambiar a los 5 años. A los ¿sí? 5. Eso es importante. Y no te sirve un Cailina, por ejemplo. Claro. Los estudios hablan de los 52 miligramos de levonorgestrel. Perfecto, gracias. ¿Qué otra duda o otra pregunta? ¿Seguimos entonces? ¿Avanzamos con la próxima historia? Avancemos, vos cométenle eso y yo. Yo voy comiendo, me escondo para comer. Sí. Yo me comí todo, así que ahora sigo leyendo. Bueno, esta es una paciente de 49 años. También es argentina, vive también en Cava y es comerciante. Como motivo de consulta, tiene irregularidades del ciclo menstrual, sofocos diurnos y nocturnos que le afectan la calidad del sueño.
Como antecedentes heredofamiliares tiene madre y padre diabetes tipo 2, una hermana hipertensa y no tiene antecedentes de cáncer ginecológico mamario. Como antecedentes clínicos no refiere ningún tipo de antecedente particular. Como antecedente quirúrgico le hicieron una colecistectomía. Como antecedente ginecológico tuvo un menarca a los 11 años y tuvo un parto natural. Y su ritmo menstrual previo era de 4,26, no abundante, y el actual es de 3 cada 45 a 60 días. Y la última menstruación fue el 10 de abril. Es viuda, no tiene pareja estable y cuando tiene relaciones usa preservativos. No fuma, no toma medicamentos, es sedentaria y tiene una alimentación poco saludable. Chimpún, ¿qué haríamos para el abordaje del estudio de esta paciente? A ver, chicos. Bueno, lo mismo de siempre. Pasa la otra porque ya la spoileaste, así que ya. Perdón. Como siempre, esto es grabado a fuego. El correcto interrogatorio, el correcto examen físico, el correcto examen ginecológico y obviamente cualquier paciente requiere por lo menos un laboratorio base general. Fíjense que acá no hemos puesto el laboratorio hormonal por todo lo que dijimos en el otro caso. Esta señora tiene 49 años. No hace falta, No muy hace bien. falta. No nos aporta nada, ese es el Nada. concepto. Nada. Obviamente que si tuviera alguna sintomatología que uno quisiera descartar es por otro motivo, pero no por el motivo de su edad. Bien. Correcto interrogatorio. Entonces, ¿qué tenemos? Antecedentes heredofamiliares de diabetes e hipertensión y ella, como datos positivos propios, tiene oligomenorrea, sofocos, acuérdense que le altera la calidad del sueño y en consecuencia la calidad de vida, y también tiene relaciones sexuales, cuenta que no tiene pareja estable. La próxima. ¿Qué encontramos? ¿Querés seguir vos? Que me sigo yo. Si no, vos comés. Me cuida. Al examen físico pesa 73 kilos, mide 1,62 m, está un poquito gordita la señora, un índice de masa corporal de 27, una circunferencia de cintura de 103, tiene acantosis en cuello y axilas, una tensión arterial ahí en el poste, 130/85, una frecuencia cardíaca de 86, no tiene signos de hiperandrogenismo, una palpación tiroidea normal, tiene un abdomen blando globuloso, al examen ginecológico, vulva y especuloscopía que no tiene ninguna característica particular, útero y anexos que tampoco tienen ningún problema, y el examen mamario es absolutamente normal y no presenta galactorrea. Sigamos. Trae estudios ginecológicos con una mamografía BIRAT 3, que tienen la ecografía mamaria varios quistes, pero menores de 10 milímetros, o sea, cambios benignos, un PAP hipotrófico, pero negativo para patología, ecografía ginecológica con un endometrio de 3 milímetros con anexos totalmente normal. Fíjense, el PAP ya nos está indicando, es importante que se fijen en el trofismo del Papa Nicolau y ya nos está indicando que tiene un PAP hipotrófico que nos habla de déficit estrogénico. ¿Qué laboratorio le solicitaría a esta señora? ¿Qué dicen? Porque Yo le pediría un laboratorio metabólico, sobre todo para ver el perfil lipídico y la glucemia, porque ahí habíamos visto que el examen físico, si bien no tenía un sobrepeso, pero sí tenía acantosis. Y después como un dato medio endocrinológico que pienso yo, pero tiene un hermano hipertenso, que si es un hermano más o menos tendrá su edad. Ella no tiene diagnóstico de hipertensión, pero tiene la hipertensión alta. Entonces
pensaría a ver si no hay alguna causa secundaria de hipertensión arterial, sobre todo si hay algo familiar, porque si le voy a dar terapia hormonal, por ejemplo, ahí voy a estar teniendo un sesgo si quiero estudiar un hiperaldosteronismo primario. Pero a ella le vas a Aprovecharlo. pedir. Y bueno, tenía 130/85, yo le controlaría la presión, porque si realmente hago el diagnóstico de hipertensión Sí, arterial, eso desde Eso ya, desde Víctor. ya. Ella, pero no sé si te dejamos que le pidas análisis. Quizás está bien, está bien. que nos oriente un Yo ionograma. digo como para pensarlo, porque en una paciente joven hipertensa y si tiene un familiar joven hipertenso, hay que estudiar causa secundaria de hipertensión. Digamos, igual eso se lo tenés que estudiar a la familia. Digamos, Sí, mi pensamiento es para hacerlo práctico, digamos, para sí. decir lo que es lo justo, ¿no? Porque si no le pedimos todo, obviamente hacemos la parquita, pero Está bien. Yo diría, controlaría la presión ahí me y gusta si mucho. realmente se hace diagnóstico de hipertensión, ahí hay que estudiarla. Exacto. De hecho, las Muy bien. últimas guías de la endo dicen que todo paciente hipertenso se le debería hacer un screening para un hiperaldosteronismo primario. Quiere decir que a todos pacientes hipertensos le estudias para hiperaldosteronismo. Está bien. ¿Y qué? Así salieron las guías. Sí, No, está para Vito, perfecto. pero ¿qué punto de corte ponen para la hipertensión? 140/90. Mm, Ella tenía 135/85. mm. Claro, exacto. ¿Hipertensión en qué edad? ¿O hasta qué edad? ¿Hay un límite de edad? Para No, eso quiero pensar, porque la terapia hormonal, si vos ves lo que es terapia hormonal, la contraindicación real es más de 160/100. Mm. ¿Entendés? Como que, tenemos tela todavía para darle. no, Pero pero por eso. No digo para contra la terapia, digo como para pensarlo como antecedente. Digo, pero también, desde mi sí, vista como endocrinólogo, ¿eh? perfecto. No, pero nos sirve mucho Nos lo que recontra decís. sirve, pero en principio a esta mujer que está en el poste, como vos decís, lo correcto sería, porque no sigue la guía que estás contando, todavía no tiene 140/90 y no la podemos rotular de hipertensa, es que se controle la presión a ver qué valores tiene. Y si los valores en algún momento le dan por encima de 140/90, coincidimos totalmente con vos que se lo estudie para hipertensión con los antecedentes que tiene familiares, ¿no? Y Sí. más Sí. algún registro de ella que fuera patológico. Está Eh, perfecto. sigo pensando yo, ¿no? Digo, es tan frecuente la hipertensión en el climaterio que entonces tenemos que pedirle a todas, Y sí, ¿no? No, es que Pensemos. las guías salieron hace un mes y Sí. dice que la recomendación es estudiar a todos los pacientes para descartar un hiperaldosteronismo primario. Quiere decir que tiene más de 140/90 y igual le pedís. Sí, Ay, perfecto. perdón, ¿Qué le Vito, pedís? y ahí me queda la duda, pero a cualquier Igualmente edad. por eso, digo, a ella le suma que tiene un hermano hipertenso. Tiene Y antecedentes familiares, claro. claro, Perfecto. o sea, como que va sumando porotitos. Sí. ¿Y qué le pedís? Ahí tenés que pedir aldosterona y actividad renina plasmática. Ujú. Ok, ok. Sí, de hecho son esas pacientes que le das medicación y no baja, ¿no? Le tenés que dar espironolactona, no sé, esas cosas Sí, que le sí. De todas maneras, eso cuando ya están establecidas como una hipertensión resistente, una hipertensión grado 2. Y Ujú. se sabe que el hiperaldo empieza con hipertensiones muy discretas. Lo que pasa es que lo diagnosticamos siempre tarde cuando el paciente ya está con Claro, 4 drogas. La claro. cosa es ok. agarrarlo temprano. Perfecto, perfecto. ¿Alguna acotación? Noelia, te vemos con ganas de hacer acotaciones. Dale. Hablen los endocrinólogos que saben más que nosotros de esto. Pensaba que en esta paciente por ahí en el laboratorio general de la primera impresión, además de los controles de tensión, vigilar el potasio, porque a veces el hiperaldo está asociado a una hipopotasemia, entonces un ionograma no nos cuesta pedir en la primera instancia. Claro. El iono está perfecto. Creo que no lo tiene pedido. A ver, pasa a la próxima. No, No, no no tenemos tiene, ya, ¿no? no. No tiene iono y tampoco le tiene pedido vitamina D, porque también por la edad, digamos, Deberíamos. sí. Ok.
Bueno, entonces viene la paciente con los estudios solicitados. Hemoglobina 12.3, hematocrito 38, colesterol 220, un HDL de 45, LDL de 178, una hipertrigliceridemia 190, relación triglicéridos HDL de 4.22. Acuérdense que ya no se usa más, los diabetólogos no usan más El el OMA y OMA, todo eso, lo que usan es la relación triglicéridos triglicéridos HDL. que Más está de 3, elevada claro. en Más de este momento. 3 es, no sé si cambió eso, corríjanme los endocrinólogos, más de 3 es insulinoresistencia, más de 3.5, predominio de LDL pequeñas y densas, pero ya es sinónimo de insulinoresistencia. Transaminasas normales, nos falta ionograma y nos falta la vitamina D. La TSH está normal. La próxima, ya. Entonces, siempre que vemos este tipo de pacientes, hay que contestarse cierto tipo de preguntas que nos conducen a qué vamos a hacer con esta mujer. La primera que hay que hacerse es, como siempre, que de esto ya les habló un montón Gladys, es si esta paciente requiere anticoncepción. La segunda cosa, si tiene contraindicado el uso de hormonas. La tercera cosa, que es muy importante, porque hay muchas pacientes que no quieren tomar hormonas. Como la primera, que no quería tomar anticonceptivos. Que no quería anticonceptivos, y otras mujeres no quieren tomar terapia hormonal. Así que hay que preguntarle si quiere. Y después hay dos cosas fundamentales que tenemos que valorar si estamos pensando en indicar terapia hormonal de la menopausia. Es cómo está su riesgo cardiovascular, si le permite usar hormonas, y cómo está su riesgo mamario, si le permite usar hormonas. Pasemos a la próxima. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para el uso de terapia hormonal? Fíjense que nos alcanza los dedos de una mano. Es lo que les decía antes, cuando hablamos de hipertensión tiene que ser muy alta, como que, ¿no? Claro. Cáncer de mama, es decir, la paciente, la historia personal, porque tampoco nos importa si, no nos importa, no es una contraindicación. Bueno, es una contraindicación. Claro, si la madre o la hermana tuvo cáncer de mama, ¿sí? Porque vieron que a veces viene la paciente y dice, no, no quiero hormonas porque mi hermana o mi mamá tuvo cáncer de mama. O si Bueno, es portadora de BRCA, ¿te acordás? sí, claro, tal cual. Eso es importante aclarárselo a la paciente en la consulta y para eso le tenemos que dar información basada en evidencia científica. Ahora salieron, el año pasado o hace 2 años, las guías Hace 2 años. españolas, sí, españolas de, así como están los criterios de elegibilidad médica del uso de anticonceptivos, están los criterios de elegibilidad médica del uso de terapia hormonal. Lo de que la podemos hacer menopausia. es pasárselos, Sí. ponérselos en el... Sí, se los podemos subir si quieren, que está bueno porque nos ayudan al momento de decidir la terapia hormonal. Y entonces van a ver que se clasifican también en A, B, C, D, como es los criterios de elegibilidad médica, 1, 2 son permitidos, C y D, que sería 3 y 4, son contraindicaciones. El C o 3 es relativa y el D o 4 es una contraindicación absoluta. Pero cuando hablamos así, en contraindicaciones absolutas, fíjense, cáncer de mama de la misma paciente, severa enfermedad hepática, enfermedad cardíaca coronaria, ACV y eventos tromboembólico venoso. No hay otras contraindicaciones. Obviamente que estas contraindicaciones no se aplican para el uso de estrógenos locales, ¿sí? Acuérdense que esto no pasa con la terapia hormonal para el síndrome genitourinario de la menopausia, ¿sí? Vamos para la próxima. Solo para terapia sistémica. Exacto. Entonces, siempre utilizamos un score para medir riesgo cardiovascular, que el que usamos nosotros es el Hertz, porque lo bajan en el teléfono, es una aplicación sencillita, y que nos divide a los pacientes en 3 grupos de acuerdo a su riesgo cardiovascular. Lo que te pide la aplicación es su tensión arterial, su nivel de colesterol, creo que el HDL también pide, y antecedentes cardiovasculares, y con eso te calcula solito, y le da al paciente, y con eso te calcula solito su riesgo para terapia hormonal, que es bajo cualquier tipo de estrógeno si el riesgo cardiovascular es menor del 5%.
Si es entre 5 y 10, estrógenos dérmicos. Y si es alto, evitar la terapia hormonal. Seguimos el otro. Y para la parte mamaria también, si se bajan el BCSC, preguntan antecedentes familiares, preguntan antecedentes personales, pregunta cómo, si tiene alguna cirugía o se le han hecho el diagnóstico de cáncer de mama, y pregunta su examen mamario, cómo es el informe. Y de acuerdo a esto también clasifica en bajo, moderado y alto grado. Si es bajo, puede recibir cualquier tipo de gestágeno. Si es moderado, elegir la progesterona. Y si es alto, evitar la terapia hormonal de la menopausia. Esto está bueno y es práctico, como dice Doris, para tenerlo en el consultorio Claro. o en En el el celular. celular. Se bajan la app y lo calculan rápido, le muestran a la paciente, y esto es información basada en evidencia científica, así que está bueno, porque el estrógeno, perdón, el riesgo cardiovascular es el que decide el estrógeno. Es el más importante, porque como decía Doris, decide si puede recibir estrógeno la paciente. Y cuando uno va a dar terapia hormonal, Es da, estrógeno. claro, da la progesterona para no Proteger enfermar. el útero, Exacto. pero no de una cuestión terapéutica. Entonces, para dar estrógeno tenemos que hacer el riesgo cardiovascular. Ese es el más importante, que tenemos que hacer sí o sí. Porque si ya nos dice que sí, bueno, vamos directamente con ese, pero el riesgo cardiovascular es a 10 años. Ahora, si voy a elegir el progestágeno, tengo que usar el cálculo para el riesgo de cáncer de mama de la paciente. Obviamente, si es alto, no le voy a dar ninguna terapia, pero fíjense que nosotros casi no lo usamos porque no tenemos acetato, ya no hay más acetato de medroxiprogesterona. Vieron que dice ahí, si es moderado, 1.67 a 5%, elegir progesterona natural micronizada. Es lo único que tenemos nosotros. Por suerte. Sí, claro. Va a venir la dihidrogesterona. La dihidrogesterona, que es bastante parecida. Es muy similar a la progesterona natural micronizada y no tiene el efecto mamario que tenía el acetato de medroxiprogesterona. Es como decía Doris, que es mayor con el acetato de medroxiprogesterona inyectable porque tenemos altos niveles, ¿no? De depósito. Exacto, de depósito. Y esto es el riesgo de cáncer de mama que nos da estos scores a 5 años, ¿sí? Mientras que el cardiovascular es a 10 años. A 10. ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Esto es sencillo y fácil de poner en caja a los pacientes y estar tranquilos que lo están haciendo con un método basado en evidencia. Seguite, Jazz. Entonces, ¿esta paciente requiere anticoncepción? Y sí, pues no tiene pareja estable y esporádicamente tiene relaciones sexuales, o sea, que requeriría un método anticonceptivo. ¿Tiene contraindicación al uso de hormonas? Y no, porque en cuanto a antecedentes no tenía nada, y en cuanto a lo que les mostró Gladys, de los 5 con los dedos de una mano, que tiene la contraindicación al uso de terapia hormonal de la menopausia absoluta, no tiene ninguna. ¿La paciente quiere usar hormonas? Sí, la paciente esta quiere usar hormonas. Quiere que se le vayan los calores. Quiere que se le vayan los calores y quiere dormir, lo único que le interesa. ¿Su riesgo cardiovascular le permite el uso de hormonas? Sí, el cálculo del riesgo cardiovascular de esta mujer da riesgo bajo. Y su riesgo mamario dio menor de 1,65, 67, o sea que podría recibir también terapia hormonal de la menopausia, cualquiera sea. Bien, entonces, ¿qué le damos? Seguimos, Jazz. Bien. Entonces, este es un trabajo muy lindo que se publicó en el 2022, que es cómo hacemos para usar terapia hormonal. Es un resumen de lo que vimos hasta ahora. Primero, diagnosticar a la paciente. Perdón, sí. lo que salió ahora nuevo del último congreso es bastante parecido a este, así que no vale cambiar de la IMS. Okay. La verdad que es muy parecido. Sí. Está buenísimo. Y además lo apoya la Endocrine Society. Sí. ¿Qué dicen? Que cuando vamos a dar terapia hormonal a una paciente, primero saber, ¿tiene sofocos? Bueno, ¿en qué periodo del estro está? Acuérdense que los sofocos aparecen generalmente en la transición tardía de la menopausia, pero principalmente en la posmenopausia temprana. Entonces, vamos a
estratificar a la mujer dónde se encuentra parada en el estro, que no lo hacemos, lo tenemos que empezar a hacer. Es decir, en la historia clínica poner la paciente se encuentra en transición temprana, transición tardía, posmenopausia. Es muy claro, así como ponemos, chicos, vamos a empezar a hacerlos en el hospital, así como ponemos en las historias clínicas SOP, fenotipo A, fenotipo B, tendríamos que poner paciente en el diagnóstico para poder clasificarla, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos? Valoramos los síntomas climatéricos en base al MENCOL, que es lo que, digamos, más usamos en general, que son cuestionarios, creo que todos los tienen, si no lo tienen nos avisan y nosotros se los mandamos. Le hacemos una correcta historia clínica personal, una correcta historia clínica familiar. Es el momento de realizar screening. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se adelantó la edad de la colonoscopía, ahora es 45 años que se hace el screening. Valoración cardiovascular, valoración ginecológica y valoración mamaria. Valoración cardiovascular, además de determinar el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura y la circunferencia del cuello. Acuérdense que también es otro valor de insulinoresistencia cuando es mayor de 35 centímetros. Y determinar la presión arterial, vamos a utilizar el score, el OPS, como les dijo Doris, que puede ser alto, que dijimos que es riesgo cardiovascular a 10 años. Es alto, hay que evitar la terapia hormonal. Si es moderada, hay que usar estrógenos transdérmicos. Y si es bajo, menos de 5%, usamos cualquier tipo de estrógenos. Vamos a hacer un score mamario, entonces, como dijo Doris también, el del Instituto Nacional de Cáncer, el IBIS, que si el riesgo de cáncer de mama a 5 años es bajo, podemos usar cualquier tipo de terapia. Si es intermedia, se sugiere progesterona natural micronizada, y si es alta, evitar la terapia hormonal. La próxima. Lleva su tiempo hacerlo, pero bueno, me parece que estamos fortalecidos por la evidencia científica. Bueno, y esta paciente comía mal, no hacía actividad física, entonces la base de la salud y la longevidad es la dieta adecuada y la correcta actividad física, que es lo primero que tenemos que recomendar. Y siempre, porque no cuesta nada y se puede hacer, es darle al paciente medidas no farmacológicas para bajar los sofocos, que es vestirse en capas, evitar el estrés, dieta con picantes, verificar, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Ventiladores de maná, no es. Emboles. Hay una de las chicas que tiene en nuestra sección el portador, ¿no? El ventilador. Emboles. ¿No, Elisa? ¿Alguien es más elegante el abanico, mucho más elegante. Bueno, sobre todo bajar del peso, terapias conductuales cognitivas para esto. También se ha probado la hipnosis y el mindfulness. Pero bueno, esta paciente, supongamos que todo eso no fue ni un 10% de mejoría, entonces le indicamos para que sea un 95% de mejoría, un anticonceptivo con estradiol y nomegestrol, que es la terapia oral anticonceptiva mejor para esta etapa porque tiene estrógeno natural. También podrían dar el estetrol. Totalmente. Y eso es por ejemplo, una buena, alguien que no tiene tesis. Alguien que podría hacer la tesis, contra comparar la efectividad. Porque requiere anticoncepción, entonces estás comparando dos métodos anticonceptivos. Y ves cómo varía el MENCOL. Y ves cómo varía el MENCOL. Le tiramos un buen dato, ¿no? Ya les dimos tema para alguna. Para tesis. Claro, está bueno. Anoten. Porque la tendríamos que tener acá Susana, que siempre se le ocurre algo. Claro, para darles temas de tesis. Sí. Así como Mariela quería comparar síndrome premenstrual con anticonceptivos, bueno, mira, el MENCOL, y además, digamos, no hay, yo por lo menos no leí, no sé si alguna de ustedes leyó, comparación de síndromes vasomotor, de MENCOL u otra escala validada, del estetrol, es decir, ¿cómo se llama? El Stele versus, qué sé yo, Miranda o lo que quieran, o Claira. No sé, está bueno eso, ¿no? Bueno, a ver quién lo agarra. Ahí picó. A ver. Ahí picó. El que lo agarra, lo agarra. Sigamos. La próxima. A ver, espera. ¿Esto qué es? Y hasta... ¿Vos no ves nada? Perdón, yo nos peleamos con esto acá. Veo poco. Bueno, pero no sé dónde dejé los otros, así que estoy Bueno, entonces, esto es lo que había preguntado, no me acuerdo quién lo preguntó, Eli, o ¿hasta cuándo? Jazz preguntó. ¿Hasta cuándo la terapia hormonal en estas pacientes?
En esta perlita que salió en el Menopause, que se las vamos a mandar, dice que se recomiendan, para hacer diagnóstico de, escuchen bien, para confirmar menopausia, se recomienda 2 años de amenorrea antes de los 50 o 1 año de amenorrea después de los 50 años. ¿Qué dice? Que el 90%, esto es lo que les dije antes, porque habíamos leído el artículo, no porque lo supiera, el 90% de las mujeres alcanzará la menopausia a los 55 años. Por lo tanto, suspender el método anticonceptivo a la edad de los 55 años. Ahora, entre los 50 y los 55, ¿qué es lo que sugieren algunos? Es, si las pacientes están usando contracepción hormonal combinada, porque eso dice el artículo, solamente contracepción hormonal combinada, ahora les voy a decir por qué. Dicen suspender 14 días. ¿Qué quiere decir? Que tenemos los 7 días de descanso o 4, bueno, le agregamos 10 días más, usa un método de barrera, después empezará una nueva caja hasta que veamos el resultado, cuidándose la primera semana de la nueva caja. ¿Me siguen? Y si en esa extracción de sangre tengo FSH mayor de 25 asociado a estradiol menor de 20, en 2 muestras separadas por 6 semanas se puede suspender la contracepción hormonal combinada, si no se hacen cargo de los críos de las pacientes. Bueno, esa sería una opción. Hay otros que dicen más de 30. Una FSH, un artículo viejo, decía que se podía descansar 7 días y al 7º día se hacía la FSH, si era solo FSH mayor de 30 se suspendía. Bueno, las guías estas dicen, esta perlita, digamos, no la guía, este resumen dice que hay que hacer la determinación luego de 14 días. Otra Pero cosa. no entiendo, o sea, durante todas esas 6 semanas la paciente se va a cuidar, digamos, con otro método, entiendo, ¿no? No. Vos le decís, bueno, hacételo ahora. Vos estás tomando, no sé, Miranda, ponele, vas a descansar 4 días, descansás 10 días más, empezás la nueva caja, otra caja de Miranda a los 15 días. ¿Me seguís? ¿Me seguís, Sí. Rocío? Ese día a la mañana te sacas sangre y a la noche empezás a utilizar la pastilla, porque vos partís de la base que la paciente no está usando bien, digamos, no usa preservativo, así que le va a costar volver a usarlo. Entonces se tiene que cuidar con preservativo a partir de cuando tendría que haber empezado la próxima caja, es decir, el día cuando le correspondería al 5.º día de suspendida la pastilla. ¿Me siguen? Y lo va a seguir hasta la primera semana de la caja que vuelva a tomar. ¿Me siguen, chicas? ¿Sí? Entonces, ahí ya está, vas a tener una FSH y un estradiol. Si la FSH te vino, no importa, ponele que te vino 20, pero te vino un estradiol de 50, no, mi amor, no le tenés que suspender nada porque todavía tiene actividad ovárica. Entonces decís, bueno, el año que viene nos vemos y volvemos a hacerlo. Bien. ¿Sí? O Ahora, sea, necesitan sí o sí 2 muestras, a diferencia de lo que pasa con IOP y eso que ahora no, cambió. está bien, porque esa guía dice, la perla, dice una sola muestra. El trabajo anterior, que fue publicado hace muchos años, Decía 2. decía 2 separadas por 6 semanas. Si vos querés, hacele una. Yo igual te diría que, para tranquilidad tuya también, le decís, volvé a tomar las pastillas, ¿sí? Y en 3 meses volvemos a hacer lo mismo. No te cuesta nada. No sé si Bien. me siguen. Sí. Porque tenemos que estar seguros cuando le decimos. ¿No les pasa a ustedes a veces que dicen, bueno, le hacen una FSH y un estradiol con el Mirena y les da FSH 50 y estradiol menor de 10? Le sacaste el Mirena y tuvo a los 6 meses. Yo tuve otra vez, bueno, quiero ver que esto repetidamente esté bien. Eso es entre los 50 y los 55 años. ¿No Después sigue? de los 55 es fácil, no hay Lo que hacer sacás. absolutamente nada, pero este es el periodo intermedio. ¿Está claro, Rocío? Sí, perfecto. Gracias. Es para que no te tengas que hacer cargo del bebé si es que Claro. se queda embarazada. Pero está Vale. bien, vos decís, hay trabajos que dicen una sola determinación, en esta perlita dice una sola determinación de FSH y estradiol, hay otros trabajos que dicen una sola determinación de FSH, y lo que nos pareció más oportuno es, para dejar, digamos, para estar Tranquilos. es el trabajo previo que decía 2 determinaciones separadas por 6 semanas. Vos le tenés que asegurar a la paciente que no puede cuidarse. La paciente vuelve a menstruar y viene muy insegura. ¿Ok?
Sigamos. ¿Otra Perfecto. duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. La próxima paciente. Último caso Perdón, yo Sí, tengo una duda. claro. ¿Qué Sí, pasa si la FSH da mayor de 25, pero el estradiol da más alto, no sé, 80? Y no pero está no menopáusica. está menopáusica, quiere decir que hay actividad folicular. Bien. Por eso pusimos esto que dice, hicimos un mix de lo que dicen estas perlas con lo que decía la anterior. Esta nueva publicación dice FSH junto con estradiol. Tenés que pedir los dos, porque es la forma más segura de que sabés que no hay actividad folicular. Pero no dice repetirlo, ¿sí? Las guías anteriores decían FSH solo repetirlo en 6 semanas, ¿sí? Y otras guías decían mayor de 30. Pero si vos tenés un estradiol que es de más de 20, quiere decir que hay actividad folicular. Y si hay actividad folicular, puede reactivarse. Bueno, es raro que ovule, pero si ovula, tenés un embarazo no deseado. Está bien, Perdón, gracias. y si está con el DIU, o sea, ¿se puede hacer la determinación intra-DIU? Con el levonorgestrel, claro. Claro. Pero si no, eso no tiene Sí, estrógeno. eso. Pero no le hagas una sola, a eso vamos. Hacele 2 determinaciones. Ah, Bien. otra cosa que nos poníamos a pensar con Doris. Fíjense que esto de entre los 50 y 55 es para contracepción hormonal combinada. Y decíamos, ¿y qué pasa con la contracepción hormonal con progestágeno solo? Lo mismo. Lo mismo. Pero no está explicitado, ¿no? Como que si la paciente está tomando píldoras con solo estrógeno. Ayer Susana decía algo muy interesante, que tenemos que, otro tema para ver, ¿De otra tesis? tesis, que decía que las pacientes que se ponen el Mirena, muchas de ellas tienen tensión mamaria y casi un 50% hacen quistes funcionales. Sí, sí. Con lo cual eso de que la actividad es local del útero es relativo, Sí, pero porque no está estudiado. Entonces, alguna podría verificar en una tesis para sus maestrías, por ejemplo, cuántas tienen quistes foliculares, con tiempo desde la colocación, cuántos tienen mastalgia, cosas que es como que ya está escrito, no, tiene actor local, eso es toda lo que te dicen los laboratorios, ujú. pero la realidad es que 1 de cada 2 tiene quistes foliculares. Sí, no sé, no me acuerdo del Al porcentaje, pero principio, sí, era, sí, en el primer año más, suelen tener sí, mastalgia. sí. Entonces, evidentemente, pase sistémico hay Ujú. y Sí, sí. actividad hay. Entonces, ese es otro tema interesante que podrían verificar de las pacientes que ya lo tienen puesto o de ahora en más de las que se lo pongan, Claro. etcétera. Lo que pasa es que si ya lo tienen puesto, tenés que ver cuánto tiempo pasó. Bueno, igual eso se puede ir viendo, ¿no? Pero lo ideal sería que sea ese sería un prospectivo idealmente. Claro, Sí, sería ideal. ese sería un prospectivo. Prospectivo sería ideal, pero dentro de la que hay, de lo que se puede hacer, Ujú. valorar los quistes foliculares Sí, sí, estaría perfecto totalmente. para la que ya lo tiene. Bueno, les tiramos ideas. Sigamos con la próxima. Dale. Dale, vos que Paciente de yo 50 sigo años, comiendo. es argentina, vive en Gran Buenos Aires, es enfermera, consulta porque tiene amenorrea de 9 meses, sofocos severos y además se queja de dispareunia, ¿sí? Como antecedentes heredos familiares, su mamá tiene trombofilia, tiene diagnosticado déficit de proteína S, el padre es hipertenso, la hermana tiene cáncer de mama. Como antecedentes clínicos, ella tuvo una preeclampsia en el segundo embarazo. Hoy dice hipertensión, que es decir, está con hipertensión, tiene una insuficiencia venosa en miembros inferiores y tiene antecedentes personales de tromboembolismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era una de las 5 causas, ¿no? De contraindicación del uso de terapia hormonal? Está con valsartán 80 miligramos, nebivolol 10 miligramos, rosuvastatina 5 miligramos, aspirina 100 miligramos, clonazepam 0,5 miligramos. Tuvo antecedentes de 2 cesáreas, 2 legrados por huevo muerto retenido, una apendicectomía. Me río porque Doris tiene miedo que me haya olvidado eso de la obstetricia. Hace tantos años que no hago obstetricia. Bueno, su menarca fue a los 13 años.
previamente a la consulta, es decir, antes de tener estos 9 meses de ausencia menstrual, nos contaba que tenía sus ciclos de 3 días de duración, cada 30 días de frecuencia, tenía una pareja estable y había realizado ligadura tubárica. No fuma y camina 2 kilómetros por día. Y otra vez, la pregunta es, ¿cómo abordaría el estudio de esta paciente? Qué silencio. Sí, pero igual... Examen físico, Bien. laboratorio. Ya saben cómo somos cuadraditas. Pasa la próxima. Pasala, tiene miedo, no quiere pasar nada. Correcto interrogatorio, dijimos. Entonces, el correcto interrogatorio, recuerden que tuvo, es decir, tiene diagnóstico de déficit de proteína S, trombofilia familiar, y como antecedentes personales, la paciente tuvo un TEP, es hipertensa, tiene sofocos severos y como método anticonceptivo tiene la ligadura tubárica. La próxima. ¿Qué pasa con el examen físico? ¿Querés leer? Peso 78, talla 1,58, índice de masa corporal 28, circunferencia de cintura 104, acantosis en cuello, tensión arterial medicada 135/90, frecuencia cardíaca 68, sin signos de hiperandrogenismo, palpación tiroidea normal y examen ginecológico totalmente normal. La próxima, Jazz. Entonces, trae su mamografía totalmente normal, el PAP confirma hipotrófico y negativo para patología, y una ecografía ginecológica con un endometrio normal y con un tamaño uterino y anexos totalmente normales. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a esta señora de laboratorio? Un laboratorio metabólico. Obvio. ¿Sí? Y nada más. Acuérdense que hormonas no hace falta. No. No. Pero bueno, escúchame, volvé, Vito. Acá le tendríamos que pedir descartar hiperaldosteronismo. Tomás, Sí. se habrá jugado el médico. Sí. Aquí no, pues ya está Noelia, tratada. la vitamina D, el ionograma. Bueno, nos falta algo. Seguimos. Escuchamos aporte, por favor. Acá aprendemos todos. Trae un hemograma con 12,8 de hemoglobina, un hematocrito de 39, colesterol total 239, HDL de 49, LDL de 123, triglicéridos de 287, relación triglicéridos HDL 5.85, GOT y GPT límite, glucemia 100, TSH 2,8. Chimpum. Pasamos. Y estas son las preguntas que siempre hay que hacerse a la hora de pensar si podemos o no indicarle una terapia hormonal menopáusica a una paciente. Bien. ¿Requiere anticoncepción? No, por suerte no, porque esta señora tiene una ligadura tubaria. ¿La paciente tiene contraindicación al uso de hormonas? Sí. Sí. Sí, señor, tuvo un tromboembolismo pulmonar. Claro. No, un Puede usar tromboembolismo local. venoso. ¿Cómo? Puede usar local. O sea, Local, sistémico sí. sería la contraindicación. No puede usar terapia hormonal sistémica, exactamente. Pues la señora consulta por sofocos. Claro. Cuando preguntamos, claro, si tiene o no Pero contraindicación. dispareunia también consultaba. Sí, Está bien. para no nos spoilees nada. Ay, perdón. Les juro que no lo vi la clase. Bueno, pero está bien lo que apuntaste, aprovechamos. Está correcto. Cuando hablamos de la paciente tiene contraindicación al uso de hormonas, nos referimos a hormonas sistémicas. Casi todo el mundo puede usar hormonas locales. Eso queda clarísimo. Las únicas donde habría que negociar con el mastólogo es aquellas que tienen cáncer de mama y están usando en ese momento anastrozole. Las únicas donde tenemos que preguntarle al oncólogo si nos permite. Si nos permite. El resto pueden usar Todas. absolutamente todas. Todas. La tercera cosa es si la paciente desea utilizar hormonas, y seguramente esta señora querría cualquier cosa con tal de no tener sofocos, pero tiene contraindicación. Y su riesgo cardiovascular y mamario. La próxima. ¿No querés decir algo o no? No. Bueno, esto ya lo vimos, que tiene el evento tromboembólico venoso. Seguí, Jazz.
Entonces, ya sabemos que la paciente no requiere anticoncepción y tiene contraindicación. Se acabó el tema. Quiere decir que ya acá se nos... Plan B, claro, tenemos que pensar en un tratamiento no no hormonal. La próxima. Y estos son los tratamientos no hormonales que propone el posicionamiento de la Sociedad Americana de Menopausia, donde hay 2 grupos aprobados por la FDA. Uno es el que nosotros sí usamos porque lo que tenemos son los inhibidores de recaptación de serotonina, que es la paroxetina en 7,5 miligramos. Y en Estados Unidos existe el fezolinetan, que tiene una eficacia similar al tratamiento con hormonas, pero que lamentablemente nosotros no lo tenemos. Pero acá es interesante que hay un montón de otras, ¿cómo se llama? Estrategias, ¿no? Estrategias, donde es importante que sepamos que está la oxibutinina con un buen nivel de evidencia, mientras que otros inhibidores de la recaptación de serotonina tienen menos eficacia que la oxibutinina, pero la oxibutinina no está muy estudiada y que sería una opción terapéutica válida para no usar inhibidores de la recaptación de serotonina, sobre todo en pacientes que tienen riesgo óseo, porque sepan que el uso crónico de inhibidores de recaptación de la serotonina producen detrimento de la masa ósea con aumento de la actividad osteoclástica. Entonces, la oxibutinina, que en los estudios clínicos tienen una, ¿cómo se llama? Buen resultado. Un muy buen resultado similar a la paroxetina, sería una opción para ver. Ahí dice Vito que tiene la mano levantada. Antes de darte la palabra, Vito, quiero aclarar otra cosa, que hay 2 antidepresivos que no demostraron efectividad. Fíjense que acá no está ni la sertralina ni la fluoxetina. Son 2 que no le den esos inhibidores de serotonina porque no Los funcionan. probaron todos y todos son igual al placebo. Sí, exacto. Y estos duales, la desvenlafaxina y la venlafaxina, también hay bastantes estudios. Ahora sí, Vittorio. Pero la eficacia es en 65%. Sí, y lo mejor es la paroxetina 7.5. Que no es más que eso. Vittorio. 65%. Yo tengo una consulta. En una paciente que está con paroxetina y todavía está con sofocos, ¿se le puede asociar oxibutinina? Por supuesto, ¿Por qué no? No hay ningún. Es otro mecanismo de acción. La sumatoria de terapias para bajar los sofocos es perfecto. Sí, lo que no podés hacer es agregarle otro psicofármaco, ¿viste? No. O si está tomando algún psicofármaco, rotarlo y hablar con el psiquiatra para ver si puede cambiar lo que está tomando por paroxetina, ¿no? Pero sí, es otro mecanismo de acción. Sí, Y totalmente. aparte encima la oxibutinina es el único contraindicación que podría tener es el glaucoma, pero el resto. Sí. Hay un, digamos, con el uso a largo plazo, podría dar deterioro cognitivo, principalmente en las personas añosas, ¿no? Bueno, pero ese es, digamos, con el uso a largo plazo, ¿no? Es el Se único supone alerta. que esto para sofocos tendría que ser un tiempo Más corto. En cambio, por los que lo usan por incontinencia de orina, lo usan por periodos prolongados. Que ya se desplazó para esa indicación, creo que ya los que hacen gineco, ¿hay alguien que haga urogineco? Porque me parece que ya casi no se usa oxibutinina, ¿no? Usan otros, pero el mecanismo de acción es el mismo. Sí. Y el efecto cognitivo debe ser exactamente el mismo. Pero es anticolinérgico. Es anticolinérgico. No entiendo por qué tiene que tener detrimento. Sí, lo que se usa en Alzheimer es donepezilo, que tiene efecto anticolinérgico. Sin embargo, es el que se utiliza en Alzheimer. Raro eso. Sí, pero está demostrado. No sé, ¿alguien nos puede ayudar? ¿Sabe de esto? Bueno. Lo que pasa que en una de esas, no sé. ¿A qué receptor anticolinérgico actúa? Exactamente, porque
Ya te digo, se usa Claro. el donepezilo, que tiene efecto anticolinérgico, se usa en Alzheimer. Es raro, pero bueno, es Sí. como para estudiar. Entonces, ¿qué le dimos a esta paciente? Aparte de todas las medidas que se hacen para disminuir los sofocos, paroxetina 7,5 miligramos por día y terapia local con promestieno y lubricantes para su dispareunia. Y para que Yasmín se quede tranquila. Sí, Yasmín, perdonanos, nunca nos olvidamos de la terapia local, sí. Obviamente, acuérdense, siempre decimos lo mismo, que los sofocos puede ser que no los tenga la paciente, igual 70-80% de las mujeres tienen sofocos. Y en general duran poco tiempo porque se dice que un promedio de 7.4 años y después se van. Eso es importante, ¿no? Mientras que cuando uno habla del síndrome genitourinario de la menopausia, el síndrome genitourinario de la menopausia aparece tardíamente en la vida, quiere decir que aparece en la posmenopausia tardía. Pero es forever. Es forever and ever, claro. Y además de ser forever, cada año que pasa empeora. Entonces, la verdad es que le tenemos que dar importancia a esto porque la paciente cada vez se va a sentir peor. Por eso es muy importante el tratamiento de síndrome genitourinario de la menopausia y por eso nos llama la atención el jazz. Yo tengo un tip en el consultorio con las pacientes. ¿Cuál es? Cuando vienen y me dicen que se olvidan de ponerse el ovulito y qué sé yo. Entonces yo les pregunto siempre, ¿vos te ponés crema en la cara? Claro. Sí, claro. La vagina es igual. Claro. Entonces, si te cuidas la cara, te cuidas la vagina. Porque esto es forever and ever. Y yo tengo otro tip, les digo, porque a veces las pacientes dicen, no, yo me olvido de ponérmelo. ¿Dónde los guardas? Esa es una pregunta importante. Y la mayoría de las que no se lo ponen, lo guardan en el baño. Y digo, mi amor, ¿quién se quiere levantar? Entonces te empiezan a decir, no, pues me tengo que lavar las manos. ¿Para qué? Bueno, nada, sigamos. Y sí, en la mesita de luz. En la mesita de luz para no levantarse. Exactamente. Ay, esta es nuestra foto. Ay, sí. Mira cómo estamos todos acá. Bueno. Bendito eres, Vito. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta. Claro. Permiso. ¿Qué pasa si tiene respuesta parcial con la paroxetina? ¿Se puede duplicar la dosis de paroxetina? O sea, llevarla a 15. No he comprobado que la duplicación de la dosis se traiga mejores resultados. Lo que debes hacer es lo que comentaron recién, asociar tratamiento, combinar tu tratamiento. Así tenés por 2 vías. Deja de compartir, Jazz, si podés, así nos vemos todos. Así nos vemos todos. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Nosotros en el hospital no tenemos buenos resultados. No sé, chicos, ustedes qué piensan. Pero no nos va tan bien con la paroxetina de 7.5. No sé si ustedes tienen experiencia. Nos va mejor con el pausafrente. Sí. El pausafrente, pero perdón, no está, ustedes ven que está aprobado por ANMAT, pero en las guías de NAMS no existe. No existe el pausafren. Eso existe. ¿Ustedes saben por qué el pausafren está todavía? Pues es un medicamento viejo, que se fue renovando. Pero desde la época de donde la ANMAT no pedía evidencia de comercialización en el mundo, no pedía estudio, no pedía nada. Y quedó. Si lo quisieran poner ahora, no pasa un solo registro. Pero quedó. No existe en el mundo el pausafren. Y la NAMS ni lo nombra como tratamiento hormonal. No existe. Silvina quería decir algo. Que a mí me sucede que hay pacientes que están con tratamiento psiquiátrico y que los psiquiatras no quieren asociar dosis o no los quieren cambiar, y las pacientes con el pausafrente aún con menos dosis que un comprimido, a veces con la mitad del comprimido, están re contentas porque además les permite dormir. Claro. Entonces funciona súper bien cuando sobre todo el psiquiatra no es flexible a cambiar las dosis o modificar la droga del antidepresivo, que muchísimas pacientes están con antidepresivos. Lo que no dijimos, es muy importante que sepan, a veces suponemos que lo saben, pero bueno, no queremos dejar de insistir. Las isoflavonas son estrógenos. Sí. Paciente que tiene contraindicado el uso de estrógenos, tiene contraindicado el uso de las isoflavonas. Porque ustedes saben que hay productos de venta libre, sobre todo esta línea nueva
que Mm, ahora ya no saben cuántos productos más agregar. agregar de Biasec, que muchos son muy buenos, pero hay un producto de isoflavona de soja por boca, de venta libre, que son estrógenos. Pero además Esta otra cosa, señora del caso no lo podría usar eso. perdón, y además otra cosa que vos nos enseñaste, Doris, no está regulado, Mm, mm, no está controlado, mm, mm. entonces no sabés lo que toman, pero la gente tiene esa fantasía de que si toma algo que es natural, es mejor, ¿no? Eso es, bueno, hay que desmitificarlo. Y es peligroso, Y además es un disruptor endocrino, claro, así que es como que... peligroso. Justo iba a preguntar eso. Me tuve la coincidencia de varias pacientes usando Menocare, que es esto, fitoestrógeno, ginseng y algún Bien, otro compuesto, y quería saber eso, sí, termina teniendo la misma eso, contraindicación. a eso, no. Y aunque no tenga contraindicación, no. Porque no sabes lo que Bien. estás Si dando. tiene que recibir estrógenos, hay que darle el estrógeno correcto que vos podés controlar. No eso que no sabés ni qué tiene ni qué absorbe. Y es estrógeno. Claro. Y es disruptor endocrino. Ujú. Exacto. ¿Y qué experiencia tienen con la DEA, por ejemplo, que por ahí pacientes vienen tomando DEA? ¿Oral? Sí, DEA Vía oral. oral. Sí, sí, vía oral. Es que DEA tuvo oral, mucho auge, Sí. mucho auge. La evidencia científica dice que no sirve. Digamos, eso es lo que dice la evidencia científica, que la única indicación sería en pacientes con insuficiencia adrenal, donde vos tenés nada de andrógenos adrenales y no deberías usarlo. Pero bueno, la realidad es que tenés mucho efecto placebo también. Y a veces, en algún momento, los trabajos de menopausia ponían un valor de corte de 600, creo que es microgramos por decilitro es el valor de referencia, ¿no? Es decir, la unidad. Si era menor de 600, decías que tiene baja la DEA y le dabas, es que lo que medís es sulfato de dihidropiandrosterona, ¿sí? Que es la forma sí. sulfatada. Cuando vos le mandás a preparar, porque suponete que tenés una paciente que decís, bueno, le voy a dar DEA porque tiene cansancio, bueno, que fue lo primero que se hizo, ¿no? Para darlo por cansancio. Le medías y te daba menos de 600, le dabas la dosis de reemplazo, que en ese momento se consideraba que era entre 25 y 50 miligramos. Cuando todos los días se toma a la mañana con el desayuno, ¿qué hacías? Le dabas y le dosabas el sulfato de dihidropiandrosterona, porque va a aumentar. Entonces, para que no se te vaya por encima del valor de referencia. Teóricamente, los que apoyan esto de la DEA dicen que tiene la ventaja de que la intracrinología, vos le das eso, Ese es el y dentro de la célula, no sabes, se puede transformar en otro andrógeno más potente, como es la testo, en estrógeno, en lo que fuere. Pero hay una revisión que salió no hace mucho en Endocrine Society donde dice que no sirve para nada la DEA. Pero bueno, dejémoslo como placebo, ¿no? El mal menor. La revisión está hecha sobre los estudios que hay. La realidad es que la DEA es una droga huérfana, no tiene sponsor, Eso no está tiene buenísimo. ningún laboratorio que la vale como para hacer un estudio Sí. como el WHI. Eso es muy importante lo que dice ¿Sí? Doris. Entonces, de las revisiones que uno tiene, es de lo que hay, pero no van a encontrar ningún laboratorio que le interese ¿Te acordás? la DEA, salvo la DEA vaginal que se le ocurrió a la BRI. Y que la aprobó. Y que el tipo se consiguió la guita con los árabes para poner su laboratorio y para hacer el estudio. Y fue vivo porque consiguió hacer los estudios y después le fue a tocar el hombro a Archer, che, metémelo en la FDA. Y entró en la FDA. Y ahora es fantástico, lo mejor que hay y todo. Pero hay detrás una industria farmacéutica que hizo los estudios. La DEA no tiene eso. El comprimido. Entonces, todo lo que ustedes lean, escuchen, vean sobre revisiones de DEA es sobre lo que pequeños grupos hicieron para DEA. Entonces uno dice que para vagina anda y oral no anda. Raro, ¿no? Es raro. Sobre vagina han hecho los estudios, sobre oral
no hay estudios ni con el número ni con el tiempo que puedan valorar eso. Y algo más importante, como vos decías, como no hay ningún laboratorio que lo hace, Susana siempre decía que un estudio en Estados Unidos que se hizo con distintos, ustedes saben que como es venta libre, hay Claro, distintos laboratorios. Entonces, un estudio que se hizo con DEA de distintos laboratorios, vio que decían 50 miligramos de DEA y se encontró con que unos tenían 10. nada o O el otro 10 tenía o 200. 200. Entonces, no estás comparando nada, no podés hacer un estudio científico. Es muy complicado. Pero, a ver, ¿qué tiene de bueno la DEA? La DEA tiene de bueno que tiene efecto intracrino. Nunca vas a tener niveles suprafisiológicos en sangre. Y la intracrinología es saturable. Cuando se satura el sistema enzimático, deja de actuar. O sea, nunca vas a tener Hipertratamiento. unos efectos adversos que te provoquen riesgo, ¿entendés? Porque la misma célula pone su límite. Eso es lo que escribía Labrie padre. Claro. El sistema intracrino se autorregula, por eso es seguro. Hoy por hoy pueden decir que la vía oral es placebo, es lo que hay. Claro, porque no hay Habría que datos hacer científicos. estudios que Pero no para se eso, hacen. perdón, para eso necesitas un laboratorio Sí. que te prepare la medicación de forma homogénea, que veas la ¿Y biodisponibilidad. quién va a invertir en eso? Nadie quiere. En una droga del que no tiene patente. No puede tener patente porque es una droga huérfana. Lo ha tratado. Yo Nadie doy se- fe que Doris ha tratado cuando estabas en Rontal de hacernos, porque Susana Íbamos a hacer una crema de DEA. hace tantos años que creo siempre Susana está adelantada Sí. a 30 años a lo que aparece después. Hace 25 años. 25 años. Me acuerdo más, Porque mi hijo era chiquito y me acuerdo que nos reuníamos porque íbamos a Nanmat, ¿te acordás? Y la contactamos a Doris. Susana compró la DEA, el polvito de DEA, para que lo preparen. Y nosotros lo fabricamos en el laboratorio, hicimos toda la presentación en el ADMAT. Y nos sacó corriendo el ADMAT porque no teníamos evidencia de comercialización en el mundo. No hay en el mundo. Y el Pausafren Pero bueno, era otra época. Era Es que otra época. llegó tarde la DEA. Llegó tarde. Pero bueno, hay un montón de artículos sobre el uso de la DEA en anticoncepción. Sí, De está usar- agregándose. Agregándose para las chicas que tienen alteraciones del ánimo y para las que tienen alteraciones de la libido. Agregan 50 miligramos de DEA Exacto. y los resultados son mejores. Porque Y es oral. sí, se combina con la pastillita. Creo que la idea es hacer una pastilla Hacer única. una pastilla única que tenga la DEA. Porque acuérdense que cuando le dan anticoncepción oral, y los andrógenos bajan Claro. los andrógenos ováricos porque baja LH, FSH y todo. Estoy viendo si bajan Los andrógenos Bueno, adrenales. los que seguro que combinados ya lo bajan. sí. Ahora hay que ver si los progestágenos Gestágenos. lo bajan. Entonces, la idea es, bajaron todos los andrógenos, te aumenta la SHBG porque el anticonceptivo tiene estrógeno, quiere decir que los andrógenos están por el piso y entonces están en esta formulación que tiene el anticonceptivo más la DEA, no sulfato, acuérdense, ¿Ven? pastilla DEA. Eso le puede interesar a un laboratorio porque es una formulación nueva que puede patentar. Si un laboratorio no puede patentar, no recupera la inversión. Entonces no invierte. No le interesa. No le interesa. No le dan los números. No. Bueno, Así que le dejamos a ustedes, que ustedes hagan lo que quieran con DEA. mirá lo que es, 12. Impecables. 1201. ¿Alguna duda? ¿Alguna Una pregunta? pregunta. Sí, Solamente- obvio. No hablamos hoy de la tibolona, pero quizás me adelanto a otra clase. Cuando usamos la tibolona como terapia hormonal, ¿sí? Siempre nos dicen que la tenemos que usar cuando ya la menopausia, ¿sí? Está, digamos, diagnosticada a partir de los 18, 24 meses. No, un año. 12 meses. Bueno, ok, un año. Solamente para saber y entender el concepto, ¿por qué no se podría usar antes la tibolona como terapia hormonal en la transición? Así como no se podría usar cualquiera teóricamente. Teóricamente porque Es lo estimula el mismo. endometrio, claro, igual Es que lo hace la mismo. terapia estrogénica. Entonces, El concepto es igual que para la terapia
hormonal de reemplazo sistémica clásica. Pero así se patentó. Ujú. Otra vez lo mismo. Lo mismo. Así se patentó. Ok. A ver, en realidad la podrías usar si vos tenés el control de la paciente. Ok. Podrías usarlo. Lo que pasa es que, El prospecto dice eso. claro, si la paciente tuvo un sangrado, te va a decir, ay, pero está en la transición. Pero lo que vos decís, además hay otro tema con la tibolona, pero yo pensamos como vos, Juana, que se podría usar en la transición también la Totalmente. tibolona. Ah, Pero bueno. Nada para eso. exacto, pará. Y además hay otro tema. Contá vos siempre, pues Dori sabe muchísimo de todo lo que tiene que ver con la droga. Los chimentos. Los chimentos de la tibolona. ¿Qué pasó con la tibolona? Porque la tibolona no se aprobó, no está aprobada en Estados Unidos. No, y fue el problema de la muerte de la tibolona. La tibolona es divina. Nadie dice que no. Tan buena como la terapia hormonal de la menopausia. Pero ¿qué pasa? Estrogénica, ¿no? Obvio. El laboratorio Organon se fue de mambo. Entonces dijo, no, es mejor. Porque es mejor en hueso, porque es mejor en líbido, porque es igual en síntomas, pero aparte protege la mama. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un estudio para pacientes con cáncer de mama, le dio tibolona. ¿Y qué hicieron las pacientes con cáncer de mama? Tuvieron recurrencia. Claro, fue como el Wii, ¿entendés? Pasó a... O sea, se fue de mambo, dijo, y hasta es buena para la mama. Mejor que la terapia hormonal de menopausia. Entonces, ¿qué hizo la FDA? Le dijo, "Ajá, no es mejor que la terapia hormonal de la menopausia clásica. Por lo tanto, como es igual, no te la apruebo". Y no se la aprobó nunca como opción. Está en Europa. En ¿no? Europa sí está, existe y fue de donde salió. Claro. Porque aparte Organon es europeo, es holandés, no es americano. Otra razón por la cual la FDA le tiró Flea. Entonces, hoy por hoy, como no se aprobó por la FDA, perdió todo el mercado americano. Entonces el laboratorio Organon empezó a dejar de invertir en la droga. Pero a los fines prácticos es igual que la terapia hormonal estrogénica convencional, con un efecto positivo sobre el libido, porque tiene un componente estrogénico, pero no es ni peor ni secundaria, es igual, con iguales efectos adversos, y el efecto sobre la mama, el 1 million women, ese también lo puso, que la tibolona tiene efecto sobre mama, igual que la terapia normal de convencional. convencional Acordate, igual, es estrogénica. una terapia hormonal. Cuando vos hablas de terapia hormonal, Tibolona es una terapia terapia hormonal. No, sí. Porque Sí, viste sí. que Bueno, muchas gracias. se considera una terapia hormonal. No, sí. Muchas pero gracias. lo que vos decís es cierto, uno lo podría usar tranquilamente en la transición. Tenés que usar un método anticonceptivo. Lo Obvio, mismo que pasa lo cuando... mismo que con la estrogénica. Y es la única cosa aprobada para la mujer, hoy por hoy, si tiene disminución de ese deseo, porque tiene su componente de testosterona. No hay otro que tenga aprobación. Es solo la tibolona, es lo único que tenemos. Pero como terapia hormonal. Y eso de la transición es exactamente igual que con la terapia estrogénica. Por eso te ponen un año, bueno, es el prospecto, no te... Ay, no, se usa después de un año. Se usa después de un año porque te podés quedar embarazada, podés tener pérdidas, si no, como estudias el endometrio. Igual. Tiene que estar posmenopáusica. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Yo, dale, Azul. volviendo a lo del pausafrente, ¿por cuánto tiempo sería correcto utilizarlo? Digo, por este riesgo de acostumbramiento y los riesgos cognitivos así a largo plazo. O sea, ¿como tratamiento crónico estaría bien o es más algo cortito? Está buena tu pregunta, ¿sabes por qué? Porque la paciente lee el prospecto y dice, ay, acá dice no usarlo por más de 6 meses, así que la paciente te lo va a usar 6 meses. Vos decirle un año, el año que viene, vemos. Sí, la idea es, también produce deterioro cognitivo con el uso prolongado. Bueno, pero ¿cuánta gente usa Rivotril? Perdón, y otra cosa, ¿cuánto deterioro cognitivo se produce por la falta de sueño? Años. Sí. Y el deterioro
Nunca se comparó el deterioro cognitivo por la falta de sueño al deterioro cognitivo El de mal menor, Azul. Vos tratá de Perfecto. usarlo el menor tiempo posible, porque la paciente lo necesita, lo Por ejemplo, necesita. isoflavonas, preferimos el pausafrente, ¿no? Digo, 1000 si veces. 1000 veces. No No, nunca existe. la elegimos la La isoflavona. isoflavona no La existe. tachamos Sí. No directamente. existe. Aparte, no existe para las sociedades tampoco. No existe para la NAMS. No existe para la IMS. Para Existe Endocrine para Society los tampoco. laboratorios nada más. Pero el pausafrente tampoco, ¿no? O sea, es como algo de acá, más de Argentina. Es de acá. Es de acá, pero si vas a ver la seguridad, es solamente darle una baja dosis de oxazepam. Claro. ¿Y cuánta gente usa muchísima más dosis de otros Sí, ansiolíticos, como el Ribotril, como vos Ribotril? decís, todo el Y si mundo está usa. usando Y otra, durante años, claro. Y si está usando otra benzodiazepina, le decimos que solo use el pausafren. O porque y lo no. ideal es que use dos benzodiazepinas. Que Y el use una clonazepam o sí. el alprazolam no están probadas o no hay evidencia Claro. para sofocos. Ok, Para sueños sí, pero no para sofocos. perfecto. Gracias. Bueno, no sé si tienen, estamos todos comiendo igual, me encanta. Ay, sí, yo me comí todo. Mira, Eh, tu plato de ensalada de fruta está lleno, el mío le faltan No, no está tan lleno. 2 frutillas nada Acá más. está. Todavía queda. ¿Vos qué estás comiendo, Noelia? Papitas fritas, me parece eso. ¿Qué es eso? ¡Ay, cuadraditos, qué rico! Qué rico. Bueno, ¿Qué más, chicos? ya que compartimos un sábado por mes, por lo menos nos divertimos, lo pasamos Ay, ¿puedo lindo. hacer una breve duda? No tiene que ver con esta clase, pero es de una paciente con un hiperandrogenismo muy breve. Sí, En realidad conmigo venía por hipotiroidismo, el tema es que viene con todo un perfil androgénico que tiene una 17-hidroxi mayor a 20, pues ya una está. androstenediona mayor a 10 y las testosteronas también bastante altas, la total de 1.6. Al interrogatorio, ¿Qué edad tiene esa sí, mujer? 32. Ujú. Al interrogatorio tuvo su menarca a los 17 años. Lo único que refería era que tenía un poco más de vello de lo habitual, pero ahora se había hecho la definitiva, así que ni siquiera eso era lo que podía evaluar. Ciclos regulares, pero está intentando búsqueda de gesta. Le Así que mi le- duda puntual era bien, nada, como para descartar una hiperplasia. Ya está ¿Cómo se- diagnosticada. ¿Qué tenés, más de ¿Cómo? 20? ¿Tenés diagnosticada ya la hiperplasia? ¿No tenés más de 20 de 17-hidroxi? 20 justo da, sí. Bueno, más de 10 ya es diagnóstico. Pedir un estudio genético. Decir estudio Sí, el mi 6. duda es cómo se A escribe ver, bien la parte del estudio genético y si tienen que medir solo la 21-hidroxilasa o miden otra cosa, digamos. CIP, a ver, ayúdame, Noelia. y vienen un montón de CIP22, claro. y vienen un montón de mutaciones. Todas las mutaciones. No, tenés que pedir estudio genético, determinación de CIP22A1. ¿Es así? Lo tengo por acá. Que es Se manda a genética, estudio que genético. ellos hagan la Hiperplasia evaluación suprarrenal clínica y les piden congénita. que se- Y Claro. ellos le hacen todo el panel Ok, Claro. de ok. todas las posibilidades que tiene. No sé si hacen todo. Listo, para no comerme nada en mi pedido, digamos, y lo Que tome una valoramos. consulta con el genetista. Y el genetista le Y va. Y sería muy importante que lo estudiaran al marido. sí, Sí. Es de sí, la aparte después me decía que una tía materna, su abuela materna también habían tenido de el la mismo problema, pero colectividad. nunca lo estudiaron. ¿De la colectividad la chica? No, No, porque Es más la colectividad es frecuente. mucho más frecuente. Y si se casa claro, con otro chico de la colectividad, también aumentado. él puede tener la genética Claro. y es importante para el bebé. Claro, más vale. Chicos. O sea que él tiene que Y ser estudiado también. consulta, ya sé que esto orienta más a una hiperplasia, pero en casos de SOP, ¿podemos llegar a tener valores tan altos de una 17-hidroxi? No, no. Más, mira, la idea es, acá me sacudí la cabeza a los endocrinólogos. Vos tenés 17 hidroxiprogesterona, mayor de 10 es diagnóstico de hiperplasia. Claro.
diagnóstico Sí, bioquímico. Entre 2 y 10 deberías hacerle el test de ACTH con sí. Sinacten o Cortrosyn, dosando la Mm, 17-hidroxi y el cortisol basal y a los 60 minutos. 17-hidroxi y cortisol. Si Pero no te es da el más caso. de 10, ya es diagnóstico. Ahí no le tenés Acá que hacer no. nada, ya lo tenés el diagnóstico bioquímico. Ahora bien. necesitas el diagnóstico genético para No, genotipificar a la porque a paciente. nosotros habíamos tenido una base de datos de hace muchos años en el Hospital Álvarez y algunos casos de síndrome de ovario poliquístico que después se hacen el estudio genético tenían 17-hidroxis muy altas, algunas de 13, de Eso 14, como que también, nos llamaba la atención. claro, claro. Vos, sí vas a Dices. ver, sí, Noelia, habla. No, que como el SOP es un diagnóstico de exclusión, por ahí se diagnosticó muchas veces como un SOP y termina siendo después una hiperplasia no clásica que se comporta Claro. exactamente igual. Vamos a presentar el caso clínico que tenemos en el paciente. Es cierto lo que dice Noelia y es muy real. Vos para hacer diagnóstico de SOP, no te rías, para hacer diagnóstico de SOP tenés que, se ríe porque sabe qué caso clínico es, tenés que siempre determinar la 17-hidroxiprogesterona, porque es un diagnóstico diferencial. Te encontrás que muchas pacientes vienen con diagnóstico de SOP y después le pedís la 17-hidroxi y es de 15. Entonces no Claro, era un pero SOP. a esto voy de que les hacían el estudio genético y sin embargo tenían negativo, ¿no? Y sin Sí. embargo quedaban con 17-hidroxis de 13, 14, así que nada, me Es llamaba la raro. atención. Es raro. Sí vas a encontrar SOP que tienen 17-hidroxi de 4.5, Claro. digamos, valores que después le Pero haces tan el alto. test y no Y te da nada. más de 10. Perdón, pero si vos buscás 21 hidroxilasa solamente, te estás comiendo todos los otros tipos de hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces Sí. ahí te estás comiendo diagnósticos. Pero Por eso mi duda era de, perdón, ya está, Vito. se manda al genetista y él decide qué le hace. Igual el 95% son déficit de 21 hidroxilasa. Pero Sí, si sí, tenés sí, la lo sé, lo 17 sé. hidroxiprogesterona, no hay otra opción. Después tenés el déficit de 3-betaol con sulfato alto, pero digamos, la más como si vos tenés 17 alta, tenés que pedirle la 21, específicamente el CIP21A2, me parece. Sí. Aparte, una 17 hidroxi, pensando en la fisiopatología del SOP, ¿por qué iría a estimular la glándula suprarrenal si en el SOP lo que tenés elevado es por estimulación ovárica? Pero también Digo, ¿qué tenés un justificación 10% fisiopatológica? que tenés, no, vos decís por qué está alta en el SOP, porque viste que nosotros vemos en el Claro. SOP a veces alta, 17 Sí, hidroxi, sí, sí, sí. pero que vos tenés un aumento de la actividad adrenal, entonces tenés aumento de sulfato, aumento de 17, es decir, Tenés todos todo los el precursores. estímulo, tenés un LH Pero alto. Acá muchas está. veces esa 17 hidroxi viene de ovario, y entonces vos le das está bueno lo que preguntas, Vito, porque estoy pensando en voz alta. Vos a esas pacientes que tenés alta, le das, pensás que decís, che, es un SOP, viste que no, a veces estuvimos un tiempo sin poder hacer el test de ACTH, entonces le dábamos anticonceptivos Está y le bien. dosábamos 17 hidroxi bajo anticonceptivo, normalizó esa 17 hidroxi. Esa Perfecto, es tenés 17 razón. hidroxi de origen ovárico. Bueno, ya les contaré cuando venga Noelia, con el resultado. claro, sí, aprendemos todos, así que, y hay casos raros, así que está bueno charlarlos, ¿no? Porque a veces es difícil llegar al diagnóstico. Noelia, ¿querés agregar algo? ¿O alguien? Eso que está bueno lo que decían de darle el anticonceptivo, pero eso siempre cuando nos quedaba en la zona gris, porque cuando era más de 10 ya estaba, sí. Es diagnóstico, claro, Sí. claro. Bueno, Bueno, chicos, concluimos, dejamos de grabar y los dejamos Yasmín se encarga libres. de subirlo después. Y después se sube para el que Sí, no para pudo que. estar hoy, para que lo Bien. tengan. Bueno, muchas gracias.